En esta oportunidad, del otro lado de la línea, lo tenemos a Eduardo Fracchia, que es director del área académica económica del IAE. Y vamos a conversar con él, obviamente, del tema económico, que formó parte un poquito, en general, del comentario inicial del programa. Eduardo, ¿cómo está? Carlos Mira, acá en Infobaes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, me gustaría, Eduardo, si nos pudiera dar un poquito un enfoque desde el lado académico que usted maneja todos los días, de cómo está la Argentina hoy y si tomamos ese hoy como punto de partida, cuál puede ser la proyección hacia 2015. Acabamos de terminar el Congreso de IDEA, el coloquio de IDEA en Mar del Plata, y la visión de los empresarios es de tensión, ¿no es cierto?, de que lo que viene no es fácil. ¿Cómo lo ve usted? Sí, termina un año relativamente bueno en crecimiento, un 3% en el 2013, con una inflación estable en 25. Yo creo que lo que viene 14 y 15 es una tasa de crecimiento más baja, de orden de 1% sin recesión, que es un escenario que yo le daría un 20% de posibilidades antes del 2016. Un 80% es vacas flacas, estancamiento, crecimiento bajo, la inflación la misma, 25-30 anual, y el dólar oficial devaluándose al ritmo de la inflación o quizá un poco más. Se acumulan las distorsiones, todo eso influye en menor nivel de inversión, menor credibilidad, o sea que son 2 años difíciles hasta esperar el 2016. Uh-huh. ¿Se parece a ese proceso de stagflation, digamos, que tuvimos en los 80 previo a las hiperinflaciones? No, yo diría que la economía está mucho más sólida, no hay deuda, tenemos una cuenta corriente casi en cero, o sea que tenemos un equilibrio externo comparado con lo que fue la década de los 80, no hay déficit fiscal comparado con los 80, porque es 3% del PBI, todavía es manejable. O sea, está más sana la economía, pero la película pinta mal y la conducción del Ministerio de Economía del Banco Central, a mi juicio, no está a la altura de la exigencia de la economía. Vio que ahora aparece, digamos, esta cuestión como discutida entre dos áreas del gobierno en materia económica, uno llamado las palomas, otro los halcones. Las palomas, bueno, aparentemente habiéndose hecho de un éxito, logrando este crédito del Banco Mundial a cambio de que la Argentina empiece a resolver sus situaciones en el CIADI, y los halcones, es decir, proponiendo no dar el brazo a torcer, no arreglar nada, no tomar crédito, seguir pagando lo que haya que pagar con reservas y, por supuesto, no pagar al Club de París, no arreglar la situación argentina con los organismos internacionales de crédito. ¿Cuál de estas dos posiciones es sustentable económicamente? Es decir, si queremos anticipar un triunfo de estos dos bandos, ¿quién cuenta con condiciones económicas mejores, quizá por la propia exigencia, para, bueno, finalmente imponerse? Está buena la diferencia entre los dos grupos. No, yo creo que políticamente, si yo tuviera que pronosticar después del 27 de octubre, la tendencia va a ir más por el lado halcón, ¿no? O sea, redoblar la apuesta, dureza, pero la realidad económica pediría más lo primero, ¿no? En el sentido de más flexibilización, un poquito más de ortodoxia. Ojalá se dé más lo primero, de encontrar caminos que hagan menos tensionada la cuerda los 2 próximos años, ¿no? Yo creo que eso Claro, sería lo ideal, pero por eso le preguntaba a Eduardo cuánto le da al halcón la lucha contra la realidad económica, porque el halcón puede tener pretensiones de muy halcón, pero si la realidad económica no le da, sí. y bueno, no sé. No, yo creo que todavía hay bastante margen, porque hay reservas en el central, está el ANSES, está el Banco Central que emite pesos. O sea, todavía hay, a mi juicio, bastante margen para seguir haciendo políticas de tensar más la cuerda y generar distorsiones. O sea, no sé si 2 años, pero un año seguro, ¿no? Ujú. O sea que todavía me parece que tenemos espacio para la política que se viene haciendo, ¿no? O sea, el esquema de Moreno, Marcó el Pon, todo esto me parece que puede continuar, ¿no? Pero cada vez Muy, menos, o sea, cada vez se va a ir muy, acortando porque muy hay como más alentador, demanda Eduardo, ¿eh? hay como más demanda de ajuste, ¿no? Para sincerar las variables y la gran duda es si el ajuste se va a hacer en estos 2 años o si va a ser herencia para la próxima administración, ¿no?
Le paso, si le parece, incluso a algunos de ustedes ya se ha referido, pero bueno, no importa, la reacción espontánea y lo que obviamente le presenta a su realidad económica, incluso desde el punto de vista académico, que yo le marque 3, 4, 5 cuestiones puntuales y ver cuál es su reacción. Por ejemplo, presión impositiva. Bueno, la Argentina es muy alta, lo comentó el Liacha ahora en IDEA, es un clásico. Tiene el aspecto positivo de que hay menos evasión de lo que había hace 10 años, pero estamos en una tasa de participación de impuestos respecto al PBI, 42%, muy elevada, y eso quita rentabilidad a las empresas, ¿no? Uh-huh. ¿Ve usted alguna vocación de mejorar este equilibrio, de ir a algo más repartido en lugar de estar pegándole siempre a los mismos? No, hay una tendencia de cacería en el zoológico como esquema, de cazar siempre a los mismos animales, y la reforma tributaria como la coparticipación son esquemas que permanentemente se dicen que habría que ajustarlos, pero pasa el tiempo y no veo vocación política para hacerlo. O sea, como que hay continuidad y nunca se encara esta cuestión de largo plazo. Uh-huh. Esta, Eduardo, obviamente no puede faltar, no sé si no debe haber sido incluso la primera. Inflación. Es porque... Está muy estable, yo la veo muy estable, muy tranquila en 25, 30, no se va a ir a 50, 60 como está yendo en Venezuela, pero es molesta, es la principal debilidad de la macroeconomía. El gobierno nunca tuvo un plan de estabilización concreto y con eso pierde votos porque evidentemente no es una inflación complicada, es una inflación que se llama moderada, pero es arena en el engranaje, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿es intrínsecamente sostenible o es intrínsecamente estable una inflación del 25 o cuando llega a esos niveles por su propia lógica, digamos, se tiende a viralizar? Como está planteada y como vemos la historia de Argentina de los últimos años, está muy estable, tendencia a escalar. Yo creo que puede seguir así mucho tiempo. Los chilenos la tuvieron 15 años en 20-25 anual, o sea que Latinoamérica está cansada de ver inflaciones de 20 anual muchos años, Uh-huh. y me da la impresión que no tendría que trepar. Tercera palabrita mágica, subsidios. Y sucedió hasta 5 puntos del PBI, es un número altísimo, energía y transporte básicamente. El gobierno se metió tímidamente en esto, en lo que se llama el populismo energético y el populismo de transportes, y cada vez es más difícil salir, y yo creo que queda para el 2016, queda para el próximo gobierno, no se va, me da la impresión, a desarticular la cuestión. En esta otra le hago una salvedad, digamos, es una genérica con un apartado muy específico porque, bueno, obviamente está pegando muy duro. La genérica Sí, es infraestructura, que le sugiere este tema. Y dentro de eso, lo que está pasando con la energía, ¿no es cierto? La Argentina pasó de ser un país exportador a importar 12.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo, sí, cómo, claro. cómo resolvemos esto? Bueno, infraestructura en general, ahora tenemos muy reciente lo de el tercer problema en Sarmiento, ¿no? Ujú, claro. Infraestructura en general, en esta década, comparada con la década de Menem, se fue para atrás en forma global, ¿no? Ujú, Se refiere a construcción de obra pública, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas, petróleo, transporte. En eso estamos flojos ujú. y tendríamos que recuperar en el próximo gobierno, y específicamente en energía. Claramente en la parte de gas y petróleo hemos contraído mucho el nivel de inversión y también está para mejorar. El dato ahí estructural espectacular que tiene la Argentina es la inversión de Vaca Muerta, ¿no? Mm. Eh, Dijo Vaca Muerta. ¿Y Vaca Muerta qué le sugiere? No, Vaca Muerta es futuro, evidentemente hay que trabajarlo. Se habla de 7 PBI, según Sturzenegger, que están metidos ahí en la tierra, cuando la soja fue un PBI, o sea, 7 veces más que la soja, es un número Ujú, que espanta, digamos. ujú. Yo creo que es un tema muy de largo plazo, para 20, 30 años, y hay que desarrollar el shale gas y el shale oil, como está haciendo Estados Unidos, y para eso captar inversión, seducir al capital privado y hacer las cosas muy bien sin corrupción, ¿no?
En todo caso, ¿hay algún ejemplo, Eduardo, en Latinoamérica en donde el combo de cierta libertad económica, seguridad jurídica y cierta condición social se pueda tomar como ejemplo para atraer inversión, empezando por Vaca Muerta o por el proyecto que fuere? ¿Hay algún ejemplo Sí, latinoamericano yo bueno? creo que un ejemplo interesante últimamente es Perú en el desarrollo minero y energético, desarrollo energético de camisea. Yo creo que los peruanos vienen haciendo bastante bien. Y después Brasil ahora se está lanzando al Presal, que es un proyectazo también, enorme, no es el gas y Cerol, pero ahí tienen que meter mucha inversión. O sea que yo creo que hay ejemplos en la región y nosotros tendremos que encarar esto de la mejor manera posible porque ahí hay un potencial interesante. Una de las últimas palabritas mágicas, cepo. No, el cepo yo creo que está para quedarse, me parece que si ahora se liberara el dólar iría muy para arriba. Yo creo que el gobierno se mete en esto para frenar la fuga, lo consigue porque la fuga era de 20.000 millones, pasó a 4.000 millones de dólares por año, o sea que en ese sentido frenaron la hemorragia, pero es un elefante en un bazar, genera distorsiones, complicaciones, incertidumbre, frena sectores. Yo creo que sigue el cepa hasta 2016. Última palabrita mágica, reservas. Y reservas es un número interesante porque si uno se tuviera que quedar en un solo indicador para seguir Argentina 2014-2015, yo creo que es ese, ¿no? Porque viene goteando 1.000 millones promedio por mes de dólares, ahora estamos 34, 35, si uno proyecta 1.000 por mes, empieza a aparecer números feos, me cuesta poner qué número es feo, pero zona de 18, 20.000 millones de dólares de reserva me sabe a poco y eso puede ocurrir, o sea que el gobierno, digamos, va a sufrir bastante y está en relación a tu punto de halcones y palomas, evidentemente, si no se flexibiliza la cosa y se va a un esquema más racional, los halcones van a sufrir cuando las reservas estén cerca de 20. Eduardo, bueno, muy útil, la verdad, un placer haber estado con nosotros y la verdad muy didáctico y bueno, aprendimos en estos 5 o 10 minutos que estuvimos juntos. Le mandamos un Bueno, abrazo. nos vemos. Chau, chau.